Invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta noche de charla en la cual, cuando me pedían que hablara sobre experiencias con el Papa Francisco, yo lo primero que les decía antes en privado y lo comparto con todos, es que siempre soy muy respetuosa de tomar de las enseñanzas que el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires y luego sumo pontífice, nos dejó, y volcarlas en un ámbito fecundo, productivo, que es el de la formación, ¿no? Para no hacer solo la espuma que hacen muchos hoy en día diciendo, ay, yo conocí al Papa, yo era su amigo, yo lo conocí, conmigo, no sé, a mí me compraba el diario. Nosotros desde la catedral lo que tratamos de hacer cuando nos dicen a alguno de los colaboradores que hablemos del Papa es contar experiencias, pero siempre en el ámbito fecundo de lo que él nos enseñó, no quedarnos solamente en la cosa banal, sino ir un poquito más allá y tomar algún tema que nos hace a nosotros como profesionales y ahí volcar todo lo que hemos conocido y aprendido del Sumo Pontífice. En estos años hemos visto cómo el mundo se sorprendía al conocer a un hombre con valores tal vez que rompían las estructuras, desde el protocolo hasta la palabra directa, de lo que solíamos conocer como la figura tradicional de un santo padre, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que les quiero decir sobre estos 30 años de experiencia en la arquidiócesis es justamente que para nosotros no es más que comprobar la coherencia de un hombre de principio a fin. Cuando el mundo se asombraba, nosotros de alguna manera sonreíamos con satisfacción, porque decíamos, el mundo está comprobando lo que nosotros hemos visto y oído en primera persona. Nos sentimos privilegiados de haber visto esos valores llevados a la práctica en cada una de las acciones del Santo Padre siendo arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Cuando hablan de su humildad, de su robustez, de su firmeza, de su coherencia, nos sentimos muy, muy bendecidos por haberla visto en su tarea como pastor aquí en Argentina, fundamentalmente en nuestra arquidiócesis y siendo el cardenal primado de nuestro país. Así que bueno, lo primero que quiero decir es eso. Jorge Bergoglio, nuestro arzobispo, es el Papa Francisco y esos valores de principio a fin no fueron más que mostrarle al mundo lo que él siempre mostró aquí. A eso me refiero. Y para nosotros es un orgullo haber compartido la arquidiócesis de nuestros pequeños lugares. Yo como una pequeña empleada de la catedral, Jessy, que aquí nos acompaña también, cada uno desde su pequeño lugar aprendiendo muchísimo. Y en la primera diapositiva, la que acaban de pasar, nosotros vemos que el título que damos a esta presentación, que ya compartimos antes en la Pastoral del Turismo, es la cultura del encuentro en el ámbito del turismo. ¿Por qué elegimos esto? Porque de todo lo que el magisterio nos ha dejado de manos del Papa Francisco, tomamos la cultura del encuentro como uno de esos temas que el Papa incansablemente abordó por la preocupación que significaba para él el encuentro en el mundo, y tomamos esa temática y la hicimos propia en el ámbito del turismo. La tomamos para ver de ese tema que el el Papa llevó a los 4 puntos cardinales, ¿qué tomábamos nosotros como enseñanza para el ámbito del turismo? ¿Cómo es la aplicación de este valor universal, que es el encuentro, en nuestro ámbito profesional? El ámbito patrimonial, como es el mío de especialidad, yo no soy guía de turismo, sino que soy patrimonialista, soy técnica en museos y restauradora. Pero transmitiendo los valores, los guías, los patrimonialistas, siempre tratamos de hermanar culturas, de realizar esos encuentros que parecen imposibles e interculturalizarnos, ¿verdad? O sea, llevar esta cultura del encuentro al ámbito profesional de la cultura turística. Y por eso nosotros elegimos abordar este valor.
lo que significa encontrarnos, iluminados por lo que el Papa Francisco le dio de significado a esa palabra, al encuentro, en el ámbito de nuestra actividad profesional. Es así como intentamos tomar algunos documentos y algunos textos o algunas anécdotas del Papa Francisco para iluminar esta realidad de encontrarnos culturalmente a través del turismo. Aquí lo primero que ustedes ven en esta light es una realidad sobre la que el Papa Francisco permanentemente hizo referencia y nosotros como profesionales en distintas cartas que él ha hecho durante su papado para el ámbito de la pastoral del turismo, reflexionamos, que es cómo la Iglesia, como anfitriona en la actividad turística, tiene dos caras exactamente opuestas y absolutamente presentes, que son la de la Iglesia en la que las personas no se identifican, no se hallan, no se sienten recibidas, esos templos vacíos en los cuales no hay voz cultural, ni turística, ni de encuentro. Y del otro lado de la moneda, esas multitudes en las cuales la euforia, la alegría, la hermandad, la sinodalidad están presentes. Esas dos realidades pertenecen al ámbito de la Iglesia y están todo el tiempo, una como el perro que corre su propia cola, una corriendo a la otra. La Iglesia encontrándonos culturalmente para difundir sus valores más allá de la religión que cualquiera profese, sino difundiendo desde el ámbito de la cultura, y por otro lado esos templos en los cuales parece que nadie tuviera lugar si no es público cautivo o especialista. El mundo está lleno de iglesias que presentan esta dualidad. Y los documentos del Papa nos han dejado una enseñanza que es justamente trabajar por una iglesia en la cual haya lugar para todos. Y él lo repetía 3 veces, para todos, todos, todos. Y eso es un mensaje que desde el punto de vista de la cultura tenemos que grabarnos a fuego. El Papa trabajó y nos hizo trabajar para que la cultura, el turismo, el patrimonio cultural específicamente y su difusión fueran instrumentos abarcativos y amorosos a través de los cuales la gente pueda acercarse a los ámbitos de la iglesia sin ningún tipo de reparo, límite, sin sentir que hay visitantes de primera y de segunda, sin creer que hay personas que tienen más derecho a apropiarse y gozar de ese patrimonio artístico y cultural por ser o no partícipes de una creencia. Él trabajaba por una iglesia abierta a todos y la cultura justamente es una de las ramas de nuestra actividad que facilitan muchísimo más que otras el hecho de abrirnos y conocer a todas las personas para darles un lugar dentro de lo que es el ámbito eclesiástico. La cultura es una liana a través de la cual podemos llegar a todo el mundo. Nosotros en la catedral tenemos años de experiencia, por ejemplo, en Semana Santa, recibiendo a visitantes que hasta el día de hoy no sabemos qué idioma hablaban, pero se han ido con una sonrisa. Tenemos guías que, profesando otras religiones e incluso llegando bastante molestas por esos cursos que en algún momento intentábamos que todos los guías que visitaban la catedral los hicieran, y que finalmente se fueron de la catedral después de unos pocos encuentros diciéndome a mí misma, me sentí en mi casa. Entonces, eso es el valor que nosotros trabajamos, puertas adentro y puertas afuera, que la cultura, a través de todas las ramas profesionales que se apropian para poder brindarla, haga que la iglesia sea un lugar en el que todos puedan reconocer su propia silla, en el que nadie se sienta excluido o menos. Y la actividad turística
vaya si es importante para lograr esto, ¿no? Es apertura, es difusión, es enriquecimiento, es escucha, ¿no? Para saber hacia dónde tocar y cómo llegar y tocar esa fibra de nuestros visitantes para hacer de su experiencia inolvidable. Así que bueno, permanentemente trabajando en este punto, que es uno de los que más nos inculcó estando en Buenos Aires y más inculcó al mundo siendo sumo pontífice. Avanzamos, si les parece. Lo resumí con esta imagen porque a mí me parece que es algo simple y a lo cual todos estamos llamados. Atravesar abismos en nuestro ámbito es encontrar una manera de comunicarnos, conocer un idioma, facilitar el conocimiento cautivo que a veces tienen las religiones, porque quien no la practica hay cosas que no sabe ni interpreta. Entonces, atravesar el abismo de lo que significa ser un especialista o un primer anillo beneficiario, como son los devotos, ir un poco más allá para que todos queden abrazados por ese mensaje y se sientan partícipes. Si vamos a la próxima imagen, en este mensaje hay un pequeño resumen en un encuentro del Papa Francisco con el pueblo colombiano en 2017, en el cual justamente él nos simplificaba la vida al decir con pocas palabras y muy sencillas lo que significa crear una cultura abarcativa, inclusiva. No es ignorar las diferencias, no es intentar desaparecerlas o suavizarlas, sino enriquecernos mutuamente, sabiendo que la cultura del encuentro es justamente tomar lo que todos aportan, que gracias a Dios es distinto, y enriquecernos para unirnos, para hacernos un todo más grande, y así llevar los valores que cada uno tiene para compartir a lugares que tal vez nunca conozca. La cultura tiene esa magia, hacer que nuestros valores tal vez vayan a través de un visitante a latitudes que nosotros mismos no vamos a conocer como profesionales, pero que bueno, van a través de ese mensaje en un visitante, en un turista, y van a atravesar tal vez el mundo entero. Abrazar las diferencias, enriquecerlas, ponerlas en alto para saber que de todo eso se aprende. Y vaya si la cultura es un canal de encuentro para valorar las diferencias, porque nosotros como visitantes hacemos eso permanentemente. Estamos yendo a veces en la actitud turística hasta desde lo psicológico. Tiene eso, ¿verdad? Nosotros recibimos en la catedral miles de personas que nos dicen, ay, vengo a la catedral por primera vez hoy que es la comunión de mi nieto, por ejemplo. Nunca había venido, porque nosotros hasta psicológicamente estamos predispuestos a esa actitud turística cuando estamos en otro lado. No somos muchas veces turistas en nuestra propia casa, ¿verdad? Entonces, la actividad turística nos hace permanentemente como maravillarnos de la cultura de otros, ver lo que tienen para aportar, y ese intercambio es un elemento que desde la Iglesia el Papa Francisco quiso siempre fomentar. Vamos a continuar con la siguiente imagen, si les parece. Y en el ámbito de poner en alto las diferencias para enriquecernos entre nosotros, desde el punto de vista de la cultura, hay algo que es como una especie de hito para no pasar por alto, que es erradicar la colonización cultural. Esta idea de que los que se acercan a nosotros vienen como para aprender lo que yo, como experto o como dueño, le vengo a comunicar. Es como que vienen, se empapan en lo que yo tengo que brindarles y se van llenos de lo que yo sé que les tenía que comunicar. Esa actitud es exactamente la contraria a la que fuimos llamados en todos estos años de trabajo y formación. Nosotros tenemos mucho para ofrecer, tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque el otro tome todo lo que sea posible, se lo apropie, se lo lleve, se lo guarde y lo comparta.
pero nunca desde la colonización cultural, que es un término que aprendimos en charlas, en documentos, y que el Papa Francisco fue reformando y trabajando. A mí me quedó particularmente en la memoria, porque me parece una expresión fuerte. Colonizar culturalmente es una tentación a veces a la cual estamos llamados a través de la actividad turística. Pero para brindar un servicio eficiente, justamente es una tentación que tenemos que evitar. Brindar todo con orgullo, sí, pero imponerlo, no, porque nada que nosotros vayamos a imponer desde el punto de vista cultural va a tener el mismo fruto que lo que estamos compartiendo o intercambiando. Esa idea de apertura, de ida y vuelta, el feedback de nuestra actividad, es algo a lo cual siempre, siempre fuimos llamados desde la catedral. Pasamos a la siguiente para hablar, para profundizar esto que veníamos diciendo recién, ¿no? La fuerza de intercambiar, de impregnar nuestra propia identidad con lo que el otro va a venir, porque nos va a hacer mucho más eficientes al momento de comunicar nuestros valores. Si yo me impregno de la cultura del otro, del saber del otro, de el modo de apreciar del otro, sin duda vamos a tener un proceso de comunicación de nuestros valores culturales y turísticos más eficiente, porque voy a saber mucho mejor cómo entrar en el otro. En algún templo de Buenos Aires, recuerdo que el Papa celebró haber leído que en el templo nosotros somos todos invitados a ingresar en puntas de pie. Él celebró mucho esa expresión y era un texto que terminaba con un poema que se refería a que del mismo modo nosotros intentamos ingresar, así como queremos que en el ámbito religioso el visitante entre en puntas de pie para respetar su naturaleza, su idiosincrasia, su aire y su rumor, que es ser un ámbito de oración, del mismo modo él nos invitaba a entrar en el otro, a entrar en el visitante. Es una expresión que a nosotros también nos ha dejado una gran enseñanza. Siempre tiene que ver con el concepto de la prudencia. Todo esto que nosotros estamos hablando, la escucha, la tolerancia, la apertura, todo hace a esa prudencia con la cual nosotros nos acercamos al otro para no avasallarlo y para que se sienta auténticamente bienvenido. Iba a avanzar yo, mira, iba a tocar yo. Son conceptos que nos llevan a la idea de humanizar el umbral, ¿verdad? Todo esto que nos lleva a hacer como bajar la guardia, bajar tal vez el concepto como de marquesina, para, a través de los valores más auténticos, volviendo al origen, que es la comunicación interpersonal, que el visitante sienta que está siendo bienvenido por alguien, por ese alguien que representa a un todo mayor, un todo que es el templo, un todo que es la comunidad, que es un obispo que recibe, que es un sacerdote que está a cargo de un templo y lo muestra con orgullo y que quiere que todo el que pase por ahí lo recuerde. Humanizar el umbral es otro concepto que aprendimos a través de su enseñanza y que habla también de la sencillez en cómo comunicarlo, ¿no? Humanizar no es solo la presencia o el intercambio entre personas, sino también el abajar a veces las pretensiones para hacerlas sencillas, accesibles y comunicar más del modo en que nos lo piden que el que nuestras expectativas marcan para obtener mayores frutos. Pasamos a la siguiente. Continuamos. Esto de humanizar el umbral empieza abriendo puertas, literal y simbólicamente. Por ejemplo, tengo una anécdota que para nosotros es muy significativa y que
marca un poco lo que quiere decir en su sentido más profundo, esto de abrir puertas, ¿no? Nos tocó estar trabajando en el 2001, cuando la crisis invadía nuestro país. Y mientras en la Plaza de Mayo sucedía todo lo que nosotros sabemos entre el 19 y el 20 de diciembre, recuerdo perfectamente que nosotros aguardábamos instrucciones para ver cómo proceder. Y fue precisamente el entonces cardenal Bergoglio el que dijo: abran todo. A mí un poco me emociona porque yo estaba dentro del templo cuando estaba pasando todo lo que pasó y estábamos sacando por la puerta lateral a todas las personas que por los gases lacrimógenos no podían respirar, y estábamos tratando de ayudarlos y llevarlos hacia las calles del fondo por la puerta lateral para guardar la seguridad de los visitantes que estaban en ese momento con nosotros, ¿no? Y contenerlos. Y recuerdo que después de que pusimos a resguardo a toda esa gente y la pudimos evacuar, el Papa Francisco fue el que dijo: abran todo. Y después de todo lo que había pasado el 19 de diciembre, el 20 de diciembre empezó con la catedral abierta. Más allá de lo que después sucedió y cómo se precipitaron todos los acontecimientos, pero el día 20 de diciembre la catedral empezó abierta. Y, aunque es un caso extremo, es un poco lo que nos marcó siempre el rumbo. Él, siendo papa, muchas veces yo lo escuché cuando le decían: pero usted piensa en los riesgos de esto, en los riesgos de aquello, y él muchas veces, para bien y para mal, dijo: yo ya estoy jugado. En muchas entrevistas usó esa forma de decir. Y bueno, hay un poco de eso, ¿no? Él siempre a riesgo de asumir las consecuencias en primerísima persona, nos alentó a abrir las puertas a turistas, peregrinos, visitantes, a que los custodios, anfitriones, las comunidades de feligreses estuvieran listas para abrazar a todo aquel que se quiera acercar. Y eso en el ámbito del turismo y la cultura nos ha dejado mucho, mucho por aprender. Vamos a avanzar. Esto de la apertura tiene también otro gajo, por decirlo de alguna manera, que en Evangelii Gaudium, uno de los documentos más famosos, nos habla de cómo garantizar el acceso a recursos y oportunidades entre las personas, que todos los seres de alguna manera reciban la opción para acceder, desarrollarse, disfrutar de las mismas oportunidades, siempre hablando de el respeto máximo a la dignidad de las personas y las oportunidades que todos ellos deben y merecen alcanzar. Este trato digno, equilibrado, equitativo, es algo que nosotros siempre tenemos en la mira cuando hablamos de la actividad turística y sabemos todos los riesgos que implica en el mundo, toda la corrupción que hay en torno a la forma de obtener oportunidades, a la explotación turística que se hace en muchos ámbitos de los seres humanos. Por eso nosotros en la conferencia episcopal no es casual que estemos en la misma comisión quienes trabajamos en el turismo y la trata de personas, porque la actividad turística tanto tiene que ver con las oportunidades mal logradas, los engaños, los espejismos que trae la actividad turística a lo largo de todo el mundo, y que siempre tenemos que estar atentos como profesionales, de alguna manera, a las alarmas que este riesgo conlleva, ¿verdad? Esto de los recursos, las oportunidades y la equidad viene de la mano también de eso, de salvaguardar desde nuestro punto profesional las garantías y los derechos de todas las personas a gozar del acceso, a obtener
los recursos y a poder distribuirlos en forma equitativa. Yo aquí, vuelvo al anterior solamente para destacar esta línea final. Después de esta presentación, yo les pido, si les parece bien y les parece de provecho, que la compartan para que todos se la queden, porque, bueno, hay así como pequeños recortes de memoria del Sumo Pontífice que me parece que iluminan un poco la naturaleza de lo que él quiso inculcarnos. Pero bueno, hace hincapié también en esto de que las personas merecen disfrutar de la misma dignidad, porque a todas las personas les es propia, más allá del lugar donde hayan nacido, de las oportunidades iniciales que hayan tenido, porque el menor desarrollo no justifica, el menor desarrollo del ámbito no justifica que no trabajemos para que esto suceda. Y vaya si el turismo es una herramienta para lograr esto. Pensemos en todas las formas del turismo que existen. El turismo cultural, el rural, todas las formas sustentables y sostenibles que se pueden generar a partir de proyectos turísticos. Bueno, tendríamos mucho más para hablar, pero lo dejo para que cada uno lo trabaje en su propio ámbito. Avanzamos entonces, ahora hablando de otro de los términos de los cuales él habló muchísimo y de una forma muy rica, que es esto de aprovechar la globalización para capitalizarla en favor del mundo en el que vivimos. Esto de tenerle miedo a la globalización, de tener miedo a la invasión que esto conlleva, él lo abordó de una manera muy simple y muy rica, hablando de que no tiene por qué la globalización ser de por sí mala, y desde el punto de vista de la cultura, él nos invita a aprovechar ese alcance instantáneo, ese alcance masivo en favor de la identidad, de enriquecernos, de intercambiar y tomar de alguna manera, él usa esta imagen del poliedro, ¿no? Él dice cómo la globalización, al modo de un poliedro, donde todos están unidos, toma como una unidad al conjunto, que en este caso sería todo lo que la orbe ofrece, pero dejando que cada parte conserve su identidad. Volvemos al inicio de la charla, como yendo hacia un todo mucho más grande y que, bueno, si está muy comunicado en forma instantánea, nosotros podemos mantener nuestra identidad individual, comunicarla, compartirla, sin resignarla. Para mí es un elemento también muy importante desde el punto de vista cultural, y él lo compartió en una Jornada Mundial de la Paz, porque evidentemente sus opiniones sobre la globalización, hoy nosotros las tomamos como el segmento de cómo lo podemos aprovechar para desarrollar nuestra actividad, pero es aplicable a todas las disciplinas y las preocupaciones del mundo, ¿no? Por eso, muy bien utilizado en el ámbito de la Jornada Mundial de la Paz de 2015. Avanzamos, si les parece entonces, para tocar otro tema que en el ámbito del turismo nos da mucha tela para cortar también, que es la cultura del descarte. A través de los distintos textos que él trabajó con los más diversos motivos, siempre, incluso a veces con mucho humor, el Papa Francisco nos alentó a que trabajáramos en contra de la cultura del descarte, humano y material, en favor de las personas y del planeta que nos toca cuidar, no solo desde el punto de vista humano. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Él habla de que nadie es prescindible, de que los valores de cada persona se mantienen intactos y enriquecidos con el paso del tiempo y la experiencia, y que así como cuando éramos niños necesitábamos cuidados especiales, guía y manos,
para apuntalarnos. Cuando la vida va dando la vuelta, pasa lo mismo, pero no por eso somos menos valiosos. O sea, en los extremos de la vida, y a veces también en medio, tenemos esta necesidad de ayuda o de paciencia, pero eso no nos hace menos valiosos, siendo jóvenes o niños porque somos una promesa, y siendo ancianos o adultos mayores porque somos todo experiencia. ¿Mm? Entonces, el Papa Francisco trabajó a través de muchos documentos y muchas formas este concepto de oponernos a la cultura del descarte en sus más variadas formas. Vamos a avanzar, si les parece. Volvemos a algo que dijimos, pero ahora a través de un pequeño recorte también de Evangelii Gaudium, que es abrazar las diferencias siempre en favor de enriquecer la identidad. Les dejo simplemente una cita porque de esto ya hablamos antes, pero les dejo las primeras palabras de esta Light, que son las de Evangelii justamente, donde dice que aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Tomé esta frase en particular, este número del documento, porque el Papa rescata el valor de las personas a las cuales se les reconocen errores, justamente porque es una manera de hablar de tolerancia. Tolerancia de la mano del respeto, de la mano de la paciencia, de la mano de la prudencia. Ven cómo esto es como una mamushka. Cuando uno empieza a mirar en sus documentos, todo tiene que ver con todo, ¿no? No son cosas inconectas ni conceptos estancos, sino que permanentemente vamos y venimos en conceptos que terminan siempre en la unión. Y para nosotros eso es como un valor muy importante, porque en definitiva todo lo que nosotros hacemos tiene que estar enriquecido por los valores universales, sea cual fuere nuestra profesión. Ese es nuestro sentir y nuestro modo, por lo menos, de intentar llevar el día. Así que nos pareció muy importante también rescatar esto de enriquecer la identidad a través de las diferencias y tomando de todos algo, incluso de aquellos que primero han sido conocidos por sus errores o por sus inexperiencias. Nos habla de trabajar sobre una diversidad reconciliada. Hablando de esas diferencias, hablando de lo que primero tal vez uno conoce del otro y es negativo, y este concepto que es muy evangélico y lo aplicamos a las personas, no lo traemos azarosamente, lo traemos también porque tiene que ver con lo cultural. Nosotros muchas veces partimos de la investigación cultural sobre pueblos enteros a través del prejuicio. Hay pueblos enteros sobre los cuales alguien nos pregunta algo profesionalmente y nosotros solo podemos decir cosas malas. Y eso también nos desafía profesionalmente, porque en todo, aunque sea la ilusión de lo que algún día va a ser, en todo rincón del mundo, tenemos que tener como la frescura de poder transmitir algo positivo a quien se acerca a nosotros. La profesión también tiene un poco de... Todas estas profesiones tienen un poco de magia, ¿no? De poder poner a través de una pincelada optimista o confortante valores que a simple vista no podemos ver. Eso también es parte de transmitir una cultura. Y a eso también somos llamados. Somos llamados a través del diálogo, de la escucha. Muchas veces nosotros tenemos solo cosas negativas para decir de un ámbito o de una persona o de una cultura, porque en realidad nunca la terminamos de escuchar. Porque a veces se ve lo que flota, pero no lo que está en el fondo.
Y a veces un mismo pueblo tiene más silenciado una parte bella que es una promesa de futuro, sobre la cual culturalmente a través del turismo tenemos mucho para decir. La escucha es un factor sobre el cual trabajó desde los inicios de su pontificado el Papa Francisco, porque ya lo venía haciendo durante toda su vida pastoral, ¿verdad? Y yo aquí les dejo un pequeño recorte de cómo él habla del diálogo, encuentro y la escucha en un discurso que dio en un encuentro internacional por la paz, nuevamente. Siempre la paz es ocasión de reflexión fecunda. Y aquí les dejo otro recorte para eso. Un recorte en el cual habla de dialogar, encontrarnos para instaurar en el mundo la cultura del diálogo, la cultura del encuentro. Recordemos que hasta bíblicamente el encuentro comienza con la escucha y el diálogo. El encuentro no son dos personas chocando, son dos personas despojándose de sí mismas para dejar que el otro entre. Eso empieza con el diálogo. En la actividad turística muchas veces notamos que nuestras palabras no son tan, digamos, no son tan fecundamente recibidas como se podría, y muchas veces proyectamos en el otro el problema, ¿no? No supo percibirlo, estaba distraído, no supo apreciarlo, cuando muchas veces en realidad nosotros no nos tomamos el tiempo para ver cómo llegarle, cómo entrarle, como decimos a veces, ¿no? Y eso es como, bueno, antes del diálogo incluso, está la escucha silenciosa, la escucha que es observación y que en nuestra profesión, en nuestras profesiones, tanto nos puede dar para saber cómo hacer más fecundo el encuentro cultural que se propicia a través de la actividad turística. Avanzamos. Una pequeña imagen que les dejo del Papa comunicándose con una comunidad de sordos, ¿no? Con un obispo referente en Filipinas. Ahora está muy de moda este obispo porque estamos con el cónclave y todo el mundo habla si es candidato o no es candidato, pero en su momento, el Papa Francisco en Filipinas ya, en esta foto yo siempre simbolizo, ¿no? Esta forma en que a todos nos ha pasado estar frente a un visitante, ser anfitriones, y no puedo decir ni una palabra en su propio idioma, pero una sonrisa, un gesto, algo que nos conecte con esa otra persona, tal vez ya significa el sello de la cultura del encuentro a través del anfitrionazgo turístico. Así que buscarle la vuelta para que en el idioma que sea, gestual, verbal, el que fuera, aprovechemos siempre el sentido de la oportunidad, que significa encontrarnos a través de la cultura. Buscar el modo, siempre lo hay. Avanzamos. Y de la mano, gracias. Les dije antes que después íbamos a hablar de la cultura del descarte, pero no solo en los humanos. El Papa Francisco también nos habla en Laudato Si', nos habla del gran valor que significa nuestro planeta, el universo que nos abraza, como una casa común, como una casa que entre todos debemos y podemos cuidar. Una casa que es hogar, que es cobijo, que es refugio, que es abrazo. Ese es el concepto sobre el cual él nos plantea la importancia de trabajar por un mundo mucho más consciente de lo que significa comernos el planeta en el cual vivimos. Esta cultura del descarte nos lleva a pensar que todo es renovable, que de todo podemos tener dos, y el planeta es un signo visible de que no hay segundas oportunidades. Entonces, el Papa Francisco, e incluso hay un movimiento internacional que lleva el nombre de este documento, Laudato Si', que es el que nos habla de, por supuesto, con una perspectiva basada en los valores del Evangelio y su mirada sobre la creación, pero invita
todos los seres humanos del planeta a hacernos responsables desde el lugar que tengamos de lo que significan estas dos palabras que parecen dos etiquetas de moda, que son sostenible y sustentable, de lo que significa la continuidad, de lo que significa permanentemente estar descartando para nuevas adquisiciones, para llenar el planeta de recursos innecesarios, en lugar de cuidar y promover el cuidado de parte de otros de los recursos que existen. La actividad turística tiene muchísima responsabilidad en esto. No nos vamos a explayar, ¿no? Pero la actividad turística tiene una inmensa oportunidad de hacer su aporte a la conciencia sobre los recursos que permanentemente estamos compartiendo, culturales, naturales, a través de la actividad. Y bueno, tenemos una vía extraordinaria para llamar la atención de aquellos a los cuales anfitrionamos para tomar conciencia sobre estos valores. ¿Avanzamos? Esto es un mensaje que de alguna manera sintetiza, ¿no? Todo lo que nosotros... ¿Le damos un clic más, por favor? Todo lo que nosotros venimos resumiendo. Este intercambio, esta escucha, el dar, el formarnos, el recibir, el apreciar, tiene que ver con la forma en que nosotros nos entregamos a la tarea que todos los días elegimos, sea cual fuere. En este caso nos reúne una, cultural y turística, pero a la que fuere. El Papa decía al pueblo argentino en el 2016, entreguemos lo mejor de nosotros mismos para mejorar, crecer, madurar, y esto nos hará lograr esa cultura del encuentro. O sea, yo ponía esta imagen, se me cae el almanaque, poniendo una perinola porque no creo que todos sepan lo que es, pero este pequeño juguetito es lo que sintetiza la sencillez de saber que la única manera de obtener un resultado, sea cual fuere la mirada que tengamos sobre el encontrarnos, es saber que todos ponemos algo para que eso suceda. Eso es un concepto que desde el punto de vista de la comunicación, del diálogo, de la apertura, del anfitrionazgo, tenemos que tener claro. Todos ponemos para que esto sea posible. ¿Avanzamos? En el caso de nuestra fe, que es la católica, que es la del Papa Francisco, pero que tiene lugar para todas las personas, como decíamos al principio. No se trata de un espacio estanco ni cerrado, sino que desde lo que creemos profundamente estamos abiertos al abrazo de y con todos. Pero para nosotros todos estos valores se sintetizan con lo que significa ir a la fuente, ir al Evangelio. Ese Evangelio que desde la figura de Jesucristo, que es el centro de la fe católica, nos invita a vivir en actitud evangélica, tomando de ahí la inspiración, abrazando a los hombres de buena voluntad, no solo a un practicante, a un apóstol, a un hombre de buena voluntad, simplemente para invitarlo a compartir estos valores y llevarlos a su propio ámbito. Y el Papa, yo no sé si van a poder copiar este link y proyectarlo al final, si se puede, genial, y si no, nada, quedará para que después lo busque cada uno en su casa y será una sorpresa. Pero bueno, nosotros una de las cosas que aprendimos es a que el Papa, hasta el último día de su vida, fue el que dio el primer paso. Y eso es lo que estamos invitados. O sea, siempre a ser los que vamos al frente, a propiciar el encuentro, a ir más allá, a invitar, a ser el que tal vez en 2 rondas es un poco cara dura, e invita a que todos se junten en una. Desde la cultura nos invita a eso. Alguna vez ha dicho, tenemos que ser volanteros.
en esto de salir, de animarnos, de ir el que está en la vereda y está invitando, y me parece muy valioso, ¿no? Como desenvolvernos un poco de la actitud tan intacta o impoluta. Y bueno, ahí desde ese modo de hacer lío, como alguna vez dijo, ir al encuentro del otro para propiciar el encuentro. Y creo que la idea de la cultura del encuentro es uno de los valores vectores que se desprenden en muchos más, que, que a esta actividad que ustedes comparten le puede aportar alguna cosa linda para que redunde en beneficio de su actividad profesional. No sé si se puede ver el link, si lo pueden copiar, es un video muy cortito, pero bueno, si se puede sería genial. Sí, ya lo compartimos, Vanessa, así todos lo pueden mirar ya acá ahora en vivo y en directo. Gracias, muchas gracias, Alex. No, por favor. Excelente, Vanessa. Yo mientras vos ibas hablando me fui anotando algunos conceptos, ¿no? Que son tan actuales también. Y qué bueno que está esto de repasarlos para tomar conciencia de un montón de cosas, del diálogo, esto que vos hablabas, que decía el Papa Francisco, ¿no? El diálogo, pero para que haya un diálogo primero tiene que haber una escucha y las ganas de escuchar al otro, ¿no? Sin ese preconcepto de pensar en lo que me va a responder antes de que me respondan. Entonces, el diálogo es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Después la cultura del descarte, fundamental, ¿no? Del descarte de los seres humanos, que también es un tema mundial hoy y tan difícil, ¿no? De hablar también del tema y tomar conciencia, la casa común, ¿no? Esta cultura del encuentro es lo que un poco nosotros queremos hacer, por supuesto en este pequeño circulito que es el turismo y el circulito de los guías de turismo, es lo que queremos hacer, ¿no? Este encuentro, hacerlo todo el tiempo a través de charlas, bueno, de todo intercambio que se genere. Al inicio, como dijimos, le dijimos a los colegas que cualquier tema que alguien quiera abordar y que quiera proponer, que estamos abiertos a eso, porque además de este tipo de encuentros hace que nos acerquemos un poco más, ¿no? Y que nos conozcamos las caras, porque a veces no nos conocemos. A veces nos cruzamos en los aeropuertos, ¿no? O en algún destino y no nos conocemos realmente. Conocerse es algo profundo, ¿no? Y bueno, y así que la verdad que todo lo que dijiste atentamente, yo creo que todos estuvimos ahí escuchando y no sé si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Vanessa en relación a lo que ella presentó antes de ver el video, o ya estás, Alex, con el video. ¿Ya tiene ahí el video preparado? Si alguien tiene alguna pregunta y la quiere hacer, y luego vamos con el video. Yo lo que estoy viendo un montón de anécdotas y cosas que han ido contando muy lindas en el chat. Sí, algunas cosas, sí. Bueno, todo tipo de información nos sirve a los guías, por supuesto. Siempre hay que corroborarla, obviamente. Ya esto lo sabemos todos. Y bueno, vamos a ver el video y por ahí surgen algunas preguntas. A ver, Alex. Non pensare mai che la lotta che conduci qua giù sia del tutto inutile e soprattutto sogna, non avere paura di sognare. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere. Del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere.
sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. El video es un tráiler de un film llamado In Viaggio, pero yo les puse ese tráiler por un motivo, no para promocionar sino porque en esas pocas palabras yo siento que sintetizamos un valor esencial, que es el de la esperanza. Y no lo digo como una frasecita de sobrecito de azúcar. Lo digo porque la actividad turística muchas veces desde afuera se puede ver como algo banal, superficial, liviano. Y sin embargo, a través del turismo, al cual la gente se acerca a veces de una forma más casual, más repetida, a veces con un gran esfuerzo, creo que la esperanza es uno de los mejores valores que podemos transmitir. Y por eso simplemente se los quería compartir, porque yo cuando vi ese filme dije, bueno, no puedo compartirlos todos, pero sí el tráiler en el cual el mensaje que el Papa deja es justamente que hagamos lo que hagamos, lo único que no podemos dejar de alimentar en cualquier ser viviente es la esperanza. Seguro. Eso Es así. lo que les quería Otra cosa comentar. que me quedé pensando también es en una de las primeras diapositivas que compartiste, donde están las dos manos, ¿no? La del cura dándole la mano al feligrés y cómo la posición de esas manos, ¿no? De dar con humildad, una de las cosas que también decía mucho el Papa Francisco, poniendo sus manos hacia abajo, demostrando como que si él estuviera recibiendo y no dando, ¿no? Ese dar con humildad y no dar demostrando. Algo genial. ¿Recuerdan el día que él fue elegido sumo pontífice? ¿Él qué hizo? En la plaza, su primer gesto en el balcón fue inclinarse para pedir la bendición del pueblo. Él antes de bendecir al pueblo, pidió la bendición del pueblo sobre sí mismo, bajando la cabeza. Es eso, es exactamente lo que estás diciendo. Mirá qué detalle, yo no realmente, soy honesta, yo no lo leí. Vayan al video eso es una perlita, fíjense en el video del balcón, donde parece Pío XII, con los lentes. Fíjense en eso, él pide la bendición antes de dar. Hablando de lo que decías recién, de la esperanza, no es que lo quiero vender, pero este libro Sí. vale la pena, ¿no? La autobiografía, y justamente se llama así, Esperanza. Exactamente, estamos en el año, ese tráiler que les mostré pertenece, si no me equivoco, al 2017, creo. Y fíjense que este año en el que él fallece es justamente el jubileo de la esperanza en el mundo. La Iglesia estableció el año jubilar de la esperanza. Ah, mira, interesante. Si se fijan en la puerta de la catedral, todos los banners, todo lo que tenemos ploteado muestra gigante eso, el significado del jubileo de la esperanza. Sí, es cierto, es cierto. Pero quiero terminar con una anécdota un poco graciosa, así no toda tristeza en este momento en que tanto nos costó despedir al sumo pontífice. Una vez estábamos en la catedral, en la sacristía, el sacristán mayor y yo, y vieron cómo es la gente. O sea, en general, cómo somos las personas, pero en un ámbito que te toca cuidar, viste que a veces el visitante tiene como esa cosa de escurrirse como el agua por todos lados. Y había un lugar que tiene unos carteles así, viste, de no pasar, prohibido, privado, viste, todo. Símbolos, signos, ya en todos los idiomas, y por supuesto todo el mundo intentaba pasar por esa puerta, aunque decía claramente que no se podía, en la catedral. Y un día estábamos con el sacristán y veíamos un grupo grande de personas, no eran turistas, eran después de una actividad que había habido. Pasamos nosotros, cerramos la puerta
y digo, trae algo para trabarla porque inmediatamente se va a querer meter todo el mundo por acá, aunque el cartel dice prohibido pasar, uso exclusivo, pipipi. Bueno, pusimos algo para trabar y justo, evidentemente alguien hacía así con el picaporte para intentar pasar, entonces yo le digo, perdón, no el gesto, pero le digo, toma de acá, dije yo, viste, estando del lado de adentro, como diciendo, viste, tomá, no pudieron pasar, así riéndonos con el sacristán. ¿Quién podía estar viniendo por el pasillo interno de la sacristía? Bergoglio. Que por supuesto, ¿en qué momento entró? Cuando yo estaba haciendo, toma de acá. Y entonces, yo no lo había visto. Entonces, él nos mira y dice, mira el gesto de la señora. Yo estaba, pero consumida de la vergüenza, pero más allá de eso, lo importante es la devolución que él me dio de ese momento. Porque nos reímos cuando él dijo así, digo, mire, me superaron. Le dije yo, estaba como diciendo, vea, siempre quiere pasar por acá, los embromamos. Y me dice, así me gusta. Nunca, nunca pierdan el humor. Con humor todo es mejor. Y parece una pavada, pero si con las cosas, con todas las cosas que le ha tocado gestionar, el Santo Padre hasta el último día, tuvo un gran humor. Bueno, evidentemente es verdad que el humor es muy importante, ¿no? Porque miren la vida fecunda, el sufrimiento de su último momento, y sin embargo, hasta último momento, él a muchos obispos le ha dicho, nunca pierdas el humor. Una sonrisa siempre en la cara, inclusive en Corpus Christi, diciéndole en broma, vamos, viejas avinagradas, como muevan, no saquen esa cara, con mucho humor y cariño, ¿no? Como uno lo dice a una abuela, a una tía, haciéndole una broma. El humor salva vidas, el humor abre puertas y el humor baja muchas veces barreras inútiles, prejuicios. Entonces, a la esperanza, que es ese valor inmenso y absoluto, le sumamos como un bonus track que sería también el del humor. Normalmente con el humor puedes romper momentos muy tensos también, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, y neutralizaba cuando uno se quejaba mucho también. Yo lo tuve de vecino y recuerdo de miles de anécdotas, pero bueno, ahora justamente trayendo esto que vos hablabas, una de ellas era que a veces se ponía a hablar con las vecinas más mayores, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿cómo está tu día? ¿Qué estás haciendo? Hace rato que no te veo por la iglesia. Y bueno, le contaban todos sus problemas. Y barriendo, la señora le decía, bueno, barra esa mala onda, barra esas quejas. Pero no barra la esperanza, la espero el domingo en la iglesia, o sea, cortaba con ese humor que tenía e invitaba, ¿no?, a la gente a que participara de la misa y se olvidara de todos los problemas, pero es tal cual como vos lo contás. Sí, sí. Pero siempre de un modo muy simple, ¿no? La simpleza derriba los muros más duros. Me acuerdo que una vez él dijo, una de las veces que dijo, bueno, lo contó el arzobispo hace poco en una conferencia de prensa con motivo del fallecimiento del Papa, cuando el Papa en un encuentro dijo, bueno, el que tiene fe, le pido que rece por mí, y el que no, que me tire buena onda. Exacto. Sumo pontífice. O sea, está muy claro que la sencillez es el camino para los grandes logros, ¿no? Porque esa sencillez los llevó donde la iglesia nunca había ido. Claro. Observar y practicar la escucha, ¿no? Algo que nos enseñó y que es tan lindo para nosotros también como profesionales. Escuchar, observar, ¿no?, al turista y transmitirle lo que uno quiere a través de esa simpleza y de esa alegría. Que nunca de espaldas al turista, ¿no? Bueno, tal cual. Es lo mismo. Vanessa, vos que tuviste ahí la oportunidad de, bueno, de tenerlo, digamos, en la cotidianeidad, ¿no? A pesar del buen humor, también se dice que era una persona muy seria, ¿no? Que muchas veces, si vos no lo conocías, como que tenía una personalidad así muy, no sé, no que daba miedo, pero sí una cosa. No, debo hacer una distinción. El arzobispo vivía y desarrollaba sus tareas cotidianas al lado de la catedral, que es la sede del arzobispado, donde todos saben que tenía su departamento pequeño. Bueno, él no venía todos los días a la catedral.
Estaba todos los días en el arzobispo, pero no todos los días en la catedral. Entonces sus colaboradores más cercanos eran los empleados del arzobispado, no los de la catedral. Nosotros en eso con Jessy siempre coincidimos en que ahora todo el mundo, por eso todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía todo, no, hay que decir las cosas como son. Todos No, los pero así días, como se te apareció ese día, seguramente deambulaba de no, vez y en mucho cuando. más, no, Claro. mira, si es por eso, aparte nosotros decíamos, ay, pero por Dios, es omnipresente, porque de repente vos estabas, por ejemplo, yo que soy también restauradora, estábamos no sé, restaurando el piso, ustedes vieron el piso de la catedral, teselas, de panza al piso, y de repente, todo el tiempo, se ponen alrededor de los restauradores los visitantes, ustedes vieron las fotos, las preguntas, pero cuando veías un par de zapatos que no se movía, Era él. iba para arriba, y un montón de veces era él, callado completamente, y siempre, qué maravilla, qué paciencia, gracias por lo que hacen, siempre. O por ejemplo, estar en Semana Santa entre miles de personas cuando ya se habían apagado, suavizado las luces del templo, cuando ya estábamos como aguardando celebrar la resurrección, y en el medio de la gente, rezando de rodillas en cualquier banco, ahí estaba el Papa. Bueno, el arzobispo en ese momento, ¿no? Y así miles, o un lío bárbaro afuera, lleno de gente, nosotros cerrando, moviendo puertas, qué sé yo, y así en el medio de la gente, como colado entre todos, aparecía el Papa, el arzobispo. Sí, totalmente presente. Una cosa no quita la otra, pero digo, yo siempre hago esta distinción porque no nos queremos arrogar lo que no hemos sido. Claro. Nosotros no Y estamos hablando, todo el tiempo. hablando Perdón, pero no te contesté lo del carácter. sí, A mí sí me consta que era una persona muy Carácter seria, muy formal, pero desde ese punto, digamos, de la corrección, del respeto, nunca desde el objetón. O sea, nosotros nunca experimentamos una cara de vinagre del arzobispo, tenía nunca. un carácter fuerte, pero cuando lo Sí, demostraba claro, era porque había algo que no le gustaba y era muy directo. claro, Ese sí pero era eso no, digamos, por eso digo, firme, contundente. sí, firme, no era porque era todo el tiempo mal llevado, como quien decía, No, o no. no, Al contrario, era yo por lo menos jamás he tenido, o sea, sí, firme, contundente, sí, como también lo veían en la prédica, con humor, y era al muy mismo tiempo expresivo cuando con la tenía que cara decir lo también. que tenía que decir, lo decía. Exacto. Esa es nuestra pequeña Sin experiencia, ¿no? En la filtros. catedral. Eso lo mantuvo buenísimo. hasta el final del día. Esto que decías sobre la presencia, ¿no? de Bergoglio, en este caso, del Papa también. Acá, Vanessa, hay una persona entre nosotros, que es Norma del Valle Contreras, que yo te comenté, que nos está acompañando desde Lules, la provincia de Tucumán. Ella es una de las personas, ella no lo conoció físicamente, personalmente, aunque supongo que le hubiera gustado, pero tiene una experiencia de la presencia del Papa de alguna manera, o de todas las maneras, en su lugar, ¿no? Donde está ella. Norma, no te veo. A ver, bienvenida, si me estás escuchando, porque vi que estás ahí. Norma. Está muteada. Por ahí necesita. Tenés que desbloquear el microfonito, o Alex, a ver si la podés desmutear. Norma, gracias a Rubén Fernando Olmedo, que es uno de los integrantes de la mesa de trabajo, que nos pasó el contacto, y bueno, y pudimos conocer la historia de ella, la gran historia de algo que sucedió ahí en Lules. Esperemos que se desmutee. ¿Vos la estás viendo, Gise? Sí, sí, ¿Muteada sí. todavía? Está con la cámara prendida y todo, pero tiene el micrófono apagado. Ok, a ver si podés, Norma, sacarle la O barrita Alex, esa al vos que estás micrófono. de administrador, por ahí lo podés desmutear. Sí, no me deja desmutearla a Norma, no sé si... Y desmutea Ahí la todo. van a ayudar. A ver, desmutea.
El microfonito que está abajo a la izquierda, donde tienes toda la barra con los simbolitos, es el micrófono. Ahí vamos a probar. A ver, Ahora sí. acá no la Hola, buenas ahora noches. sí. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida. Bien, gracias. Y Gracias gracias por invitarme, No, por por favor, invitarme a la conferencia. Sí, contanos tu experiencia. bueno, yo estoy viviendo en la ruina de San José de Lule, que fue una misión jesuítica. Estaban los jesuitas con los aborígenes Lule, y un año, yo ya hace 34 años que vivo acá, soy guía de sitio, atiendo gente de todas las provincias. Tuve contacto a través de una turista que venía de Liniers, que dice que lo veía al Papa cuando era cardenal, que iba a oficiar las misas en Liniers todos los 7 de agosto. Entonces me dice, escribile, yo vengo pasado mañana y le entrego tu carta. Le escribí, le hice un pequeño obsequio de naranjas tangerina o de ombligo, como ustedes le quieran decir. Le mandé las golosinas de la caña de azúcar, los alfeñiques, las tabletas, alfajores. Y bueno, le mandé con ella y entre las cartas le pedía que por favor, si él por intermedio de él podía ayudar a la ruina de San José, porque acá nos recibimos un subsidio constantemente. Es monumento nacional y provincial, pero un subsidio viene de vez en cuando. Entonces me dijo que me contestó, no esperaba su contestación. Acá tengo la carta, ¿la ven? Que él me mandé mi dirección. Él me mandó era muy devoto de San José, la estampa de San José con la oración atrás. Después me mandó la estampita de la Virgen del Satanudo y acá él me escribió, ¿ya ven? Ahí abajo dice Cardenal Bergoglio. Me dice de mi mayor consideración, muchas gracias por su obsequio, Norma. Lamentablemente no está a mi alcance ayudarla porque en ese entonces estaba peleado él con el gobierno de los Kirchner. Fíjate, Alex, que muteaste a todos. Hay que mutearla nuevamente a Norma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Fíjate a ver si le puedo abrir el micrófono, porque pareció como que el administrador muteó a todos. Espera un minutito, Norma, por favor. Mientras volvemos con el audio de Norma, vamos comentando algo, ¿no? Esto de que Norma está mostrando de las cartas, de puño y letra, era algo muy común en él, ¿no? De responder, de tomarse el tiempo para responder. Cada carta que podía, la respondía de puño y letra. Bueno, ya como papa, algunas eran ya escritas de forma por computadora o por algo, ¿no? Pero siempre él se tomaba el trabajo de leer cada carta y de mandar. Eso es algo que hasta el final de los días lo supo hacer. Así que es él algo en primera valiosísimo. persona nunca escribió en una computadora. Bueno, pero lo mandaría a escribir a alguien. Sí, Porque siempre... Les cuento, porque hace poquito repitieron justamente la nota que le hizo Daniel Haddad y lo contaba él. Sí. Él tenía una pequeña máquina de escribir que compró en Alemania, en una especie de remate, un viernes. Él contaba que mientras estudiaba en Alemania, los viernes era el día como de saldos en la ciudad donde él vivía, y que uno de esos saldos compró una pequeña máquina de escribir que hasta que viajó a Roma la última vez, él la siguió usando.
y que cuando no escribía a mano, escribía en esa pequeña máquina de escribir. Y cuando fue a Roma, que no la tenía, él siguió escribiendo a mano y cuando quería enviar algo que no era posible a mano, lo escribían sus secretarios. Ahí está. Pero él siempre se los daba a mano a los secretarios. No, siguió así. Lo contó públicamente, pero aparte hace poco lo repitieron justamente. Sí, sí. Norma, fíjate si podés abrir tu micrófono desde donde porque se volvió a cerrar. Desde la izquierda abajo. Donde está el microfonito, tócalo. Claro, tenés el dibujito de la cámara, digamos que es un cuadradito con un triángulo invertido, y al lado está el otro, que es el palito con el... No, esa es la manito, más a la izquierda, el último es el Para el otro lado sería. Ahí me escuchan. Ya está. Ahora Ahí, sí, perfecto. genial. Bueno, Sí. bueno, le decía que sí, él me mandó por carta esto, y ahí me escribió él. Y bueno, él me habló 2 veces. No puedo olvidar su voz tan dulce, llena de esperanza y reconforta el alma. 2 veces me llamó justo en un momento tan especial que yo me enteré de que mi padre estaba muy enfermo y tenía una enfermedad terminal. Parece que Dios le avisó que yo necesitaba una palabra de aliento, de consuelo. Él me llamó enseguida y me dijo: Norma, tranquila, todo va a estar bien. Dios hace todo, déjalo en sus manos. Son palabras muy lindas que me dijo, que todavía retumban en mi oído, muy dulce. Y bueno, yo estoy cumpliendo aquí la labor de turistas, de recibir visitas todo el año, tanto personas de colegio, escuela, de primaria y secundaria. Hoy recibí 100 personas de distintas provincias. Un colegio con 20 chicos de acá de Tucumán, de un colegio llamado San José. Después vinieron de Córdoba, de La Pampa, de Santa Fe, de La Rioja y de la provincia de Buenos Aires, Tandil. La ruina, lamentablemente, está muy poca difundida. Estamos muy cerquita de Tucumán, estamos a 18 kilómetros de Tucumán, pero este lugar no hay difusión. La mayoría llega gracias a los coordinadores de viaje, o mejor dicho, de los guías idóneos que ellos traen las visitas. La época que más visitas vienen es en julio. Que hay en julio es donde yo le mandé las naranjas, mayo, junio, le mandé las naranjas al cardenal, y fui a visitarlo, porque yo tengo 2 hermanas en Buenos Aires, mejor dicho, una me queda porque una falleció. Fui a conocerlo al arzobispado, y yo iba a la mañana y él esa noche anterior viajó al Vaticano y no lo pude conocer. Pero me han hablado tanta gente de él, cómo era tan sencillo, viajaba en colectivo, era muy bondadoso, se paraba a conversar con todas las personas que estaban, grandes o chicos, daba consejos, siempre mirando por los demás. Y acá él siempre me pedía que rece por él, como usted dijo. Y todas las noches ahora, porque yo acá en la iglesia que vivo, está la imagen de San José, que es todo madera, tallado por los jesuitas con los aborígenes Lule.
y esa le mandé a él, y él conoce el lugar, conocía el lugar a través de la foto que yo les mandé. Quedó muy contento y me dice, seguí cuidando ese lugar. Bueno, muy linda experiencia. un gran legado te dejó, ¿no? Sí, sí, sí. Norma, Sí, pero la ayuda por parte de él llegó en algún momento, ¿o no? sí, sí me llegó como una ayuda para mí para comprar una máquina de cortar el césped, porque Mira. no teníamos. No teníamos, y ahora el municipio de Lule se encarga de mantener este lugar cortando el pasto. Ahora están por arreglarla, pintarla, ponerla en condición para las vacaciones de invierno. Mira. Porque esto es, digamos, la primera misión jesuítica fundada en Tucumán. Ujú. Y de acá le cuento que sabemos tener 2 misas al año. Una misa el 17 de diciembre, porque se conmemoraba las donaciones de las tierras a los jesuitas por el obispo Francisco de Ansalcedo, y da la casualidad que él cumplía año el 17 de diciembre. Y después la otra, el día de San José, el 19 de marzo, que fue hace poco. Y ahí pedí mucho por él, porque ya estaba enfermo. Y bueno, muy triste, lo recuerdo mucho, pido todas las noches por su eterno descanso, que descanse en paz, porque creo que ha sido una buena persona en todos los sentidos. Bueno, pero te ha dejado un gran legado a vos, Norma. Sí, sí, Más sí, allá de su carta de puño y letra, esas sí, imágenes que te dio para custodiar, y que vas a sí, poder compartir con todo turista que vaya por allí por sí, tu acabo lugar, de ¿sí? sí, Y que y pueda mostrarle al mundo algo del Papa, ¿no? Algún regalito del Papa que te dejó por ahí que es semejante de recuerdo, ¿no? sí, sí, fue muy lindo. Y bueno, a mí lo que me dice el señor que le dio mi teléfono, Olmedo, que yo ponga mis cartas en la iglesia. Y le digo, no, no es porque soy mequina, simplemente que eso es mío. Ese es un recuerdo que tengo de él y lo tengo para mi persona. O dice que sacarle fotocopia y ponerlo ahí, que bueno. Pues. Y una vez cuando él asumió como papa, me vinieron a hacer una nota y se llevaron tal sorpresa, porque como esto es una misión jesuítica, estaban haciendo todas notas de las misiones jesuíticas que hay aquí en Tucumán. Y la primera es esta. Y cuando yo le dije del Papa, me sacaron una foto con la carta y toda la gente que me veía en el diario pensaba que había sacado el telequino. El telequino, le digo, no, me saqué algo mejor todavía que el telequino, de mucho valor para mí. Así que Un fue muy valor lindo. incalculable lo que tenés entre tus manos. Exactamente. Un Y te hago valor una consulta, incalculable. Norma. ¿Tuviste Sí, la posibilidad de contarle a Francisco o a Bergoglio sobre las ruinas jesuíticas? ¿Él supo algo de lo... sí. ¿Sí? Sí, porque cuando yo le mandé las golosinas y las naranjas, le puse en un sobre grande la imagen de San José que está acá Ujú. y la foto de las ruinas, del convento y de la iglesia. Él sabía de la existencia de este lugar. Qué bueno. Así que mi intención era llegar a él cuando fue papa, Ujú. pero era tanto, digo yo, que debe tener tan apretado digamos, su cargo tan estrecho, no pude llegar hasta él para felicitarlo por el cargo que asumió y porque, como lo puedo decir, me alegró mucho, lloré mucho de la emoción cuando vi salir el humo y a él lo llamaban el Papa Negro porque era jesuita. Exacto, el Papa latinoamericano, ¿no? Que de eso también se trataba, decían, Sí, sí. hablaban de eso. Vos Pero decís, bueno, ahora no tenés un pude, gran
legado, ¿no? De contar Sí. estas anécdotas, de contar esta historia, de poder mostrar eso. No es mala idea lo que te ha dicho Olmedo de poder mandar o de poder sacar una fotocopia y dejarla en la iglesia, Ujú. no sacar a pasear tanto ese documento tan valioso que tenés. Sí. Y bueno, vamos a tener que ir a probar las naranjas. Lamentablemente no va a poder probar las naranjas. No me conté, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque arreglaron un poco el convento, hicieron unos caminitos porque ya está todo muy, las paredes están muy agrietadas porque son asentadas en barro, a pesar de que son muy anchas las paredes, miden 60 centímetros de ancho, están apuntaladas todo y ahí hay un saladero y entre medio del saladero de un cuadrado que tiene 2 piletones, estaba la planta de naranja. Y no está más. Y no mejor idea que de la municipalidad me sacaron la planta, la cortaron. Yo le dije, no me corten la planta porque esa naranja comió el papa. No me hicieron caso, la sacaron nomás. ¿Y no te puedes quedar con ningún gajo, nada? No, nada. Qué Después locura. salió otra semilla, salió una plantita chiquita en la pared de nuevo, de una raíz, me la volvieron a sacar, le digo, no la saque. Por algo debe ser que intenta salir de nuevo la planta. Exacto. Me la volvieron a sacar. Tengamos Bueno, esperanza de que va a volver a salir otra, ¿no? Por Puede ser. supuesto, ¿Por qué eso no? no se pierde nunca la esperanza. ¿Por qué Eso no? no se pierde. Norma, vos dijiste no pude llegar a A Francisco. Yo conocerlo. creo que sí llegaste. Yo creo que sí llegaste porque te Sí. contestó, te mandó lo que te mandó, te ayudó. Y Sí, yo creo que sí llegaste. sí, pero mi deseo era conocerlo. Claro. No llegué a conocerlo, pero lo llegué a conocer a través de la gente, de lo que se habla de él hasta el día de hoy, a través de la carta y de lo que él me dijo por teléfono. muchos lo conocimos en persona, pero, o sea, a ver, cruzándonos, ¿no? Quizás no teniendo el trato, pero vos tenés algo más valioso, que es esa carta de puño y letra. Sí. O Sí, sea sí. que en algún punto Sí, sos lo una llegué de a las conocer. tantas elegidas, ¿no? Para tener algo valioso de él. Sí, sí, es Qué verdad. bueno, Norma. Qué bueno, Bueno, qué lindo tu experiencia y que la compartas, porque nosotros los guías de alguna manera también compartimos esas experiencias con nuestros turistas, tal ujú, vez guías que vayan con grupos a Tucumán y lleguen a Lules, puedan compartir esas experiencias mientras llegan y te conocen. sí, Así, muy valioso eso, es una experiencia muy linda. claro. Y bueno, de ahí voy haciendo amigos con el trabajo que amo mucho, porque como decía él, no te rindas, seguí adelante, seguí luchando por este lugar que vale la pena. Y Así bueno, y sigo luchando mientras San José y él me den fuerza para seguir adelante. Y Qué la vas bueno, a tener. qué bueno, Sí, Norma. bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, quisiera preguntarle a los colegas si tienen alguna pregunta, inquietud para hacerle a Norma o a Vanessa, Ujú. que abran sus micrófonos un ratito más, tampoco los queremos demorar tanto, tampoco ni a Norma ni a Vanessa queremos demorarlas. No, está bien. Preguntas o inquietudes, acá estamos abiertos. Se quedaron con la boca abierta. Vanessa, Bueno, bueno, como dijo Vanessa, la estaba sí. escuchando yo a ella, que ella cuando estaba en el piso vio unos zapatitos negros, segura era él, porque él siempre llegaba así despacito, no se lo sentía según la gente que llega al lugar me lo comenta, pero era muy de buen humor. Y lo que él tenía que me gustó mucho es que él las decía las palabras con humor, pero decía la verdad. Y cuando tenía que decir algo que a él no le gustaba, no se callaba, las decía, ¿verdad? Totalmente. Así es, así es.
Bueno, yo no veo ninguna manito levantada o nadie que haya abierto el micrófono. Vamos a ir dando entonces por finalizado el encuentro. Me pareció muy valioso la experiencia de Norma y todos los aportes de Vanessa. Además, Vanessa, bueno, sos una capa ahí en la catedral. Podríamos hablar de un montón de otros temas de la iglesia que ahora en este encuentro no vienen al caso, pero cosas que pensaba cuando vos hablabas del encuentro, ¿no? Que siempre propuso el Papa. Si bien no fue una iniciativa del Papa, no sé, acá las chicas pueden corregir, pero a mí me pasó una vez que estaba con unos turistas que eran judíos y no querían entrar a la iglesia. Yo les dije, ¿vamos a entrar a la catedral? No sé. Yo les digo, vamos a entrar porque hay algo que a ustedes les va a interesar y llamar la atención, ¿no? Y bueno, la gente salió maravillada después de ver esos documentos, que me gustaría mejor que los expliquen Vanessa o Jessica. Pero salieron maravillados y agradeciéndome a mí como guía el haberlos incentivado a entrar a la Catedral de Buenos Aires, porque ellos encontraron unos documentos valiosísimos, ¿no? Esto forma parte del encuentro que se propone. Bueno, sí, yo entré a la catedral a buscarlo y hablé con la secretaria que él tenía en esos años. Era una señora más o menos de unos 50 años, y me dijo, viajó anoche Norma, me dice. Bueno, por algo debe ser, le digo yo. Pero recorrí toda la catedral y bueno, fue muy gentil la señora en atenderme. Y Te bueno, mostró todo. Sí, me mostró todo, sí. El memorial al que estás haciendo referencia, Malvina, tiene valor por muchas cosas. Primero, es un signo de diálogo interreligioso que fue propuesto por el cardenal Antonio Quarracino y la Fundación Raúl Wallenberg. Y es la Catedral de Buenos Aires es la primera iglesia del mundo que tiene un memorial en homenaje a la colectividad judía dentro del templo. Es el primero, ahora también hay en Alemania, pero el nuestro fue el primero. Y esa iniciativa se hizo cuando, no se olviden que el cardenal, en ese momento obispo, no cardenal, Jorge Bergoglio era obispo auxiliar de Buenos Aires. Era uno de los auxiliares del cardenal Quarracino. O sea que el arzobispo conocía muy bien el interés que tenía esa iniciativa, para su antecesor, para el cardenal Quarracino. Entonces, cuando muere Quarracino en su testamento espiritual, él pide ser sepultado en una capilla de la catedral, que es la de la Virgen del Carmen y Nuestra Señora de Luján. Y tan importante era para él ese signo de diálogo interreligioso que esa placa que originalmente estaba en la primer capilla de la nave lateral, el cardenal Quarracino pidió que se la trasladara a esta capilla para que estuviera en su tumba. Así de importante era para el cardenal Quarracino. Y el arzobispo de Buenos Aires toma ese legado muy fuertemente, el arzobispo, el cardenal Bergoglio, ¿verdad? Toma ese legado y lo hizo propio todo el tiempo que estuvo en Buenos Aires. Y ese memorial también tiene otra característica, que es que fue después como la semilla para que en la catedral se guardara memoria también de otros dos episodios muy tristes, que son el holocausto, el judío ya lo sabemos, pero también tenemos los memoriales armenios y ucranianos. Es como el germen del cual después vinieron esas dos réplicas. Entonces son 3 memoriales. El del genocidio armenio, el de la hambruna ucraniana y el primero que fue el que nos recuerda a todos los fallecidos en el holocausto y también los atentados de la embajada de Israel
y la AMIA, exactamente en esa imagen. Muy bien, sí. Y miren qué interés se puso en que esa placa fuera trasladada a la capilla donde iban a descansar los restos del cardenal Quarracino, que en realidad esa placa era apaisada y todos los documentos estaban en posición exactamente contraria. Para trasladarlo hubo que transformarlo, abrirlo, cambiar todos los documentos y hacerla vertical para que entrara en la nueva ubicación. Se hizo con el mismo artesano que había hecho el marco originalmente y se la reubicó. Sí, mientras vos hablabas sobre el tema del encuentro y todo eso, me acordaba de esto y me acordé también de, ahora con el fallecimiento del Papa, del encuentro que se hizo en la catedral, ¿no? Donde fueron todos los máximos referentes de los diferentes cultos. Eso fue muy emocionante. ¿Cuál de todos? Porque hubo varios importantes. Cuando falleció Francisco a los 2 días, creo. Ah, vos decís posterior. Ah, porque Sí, el cardenal Quarracino encabezó muchos muy importantes, por eso no sabía que me hablabas de eso. Sí, claro, porque así como la Iglesia Católica hacía memoria de este líder, o sea, su padre espiritual, el mundo entero tuvo la iniciativa de rendirle homenaje y rezar por su eterno descanso. E inmediatamente se programó este encuentro, esta oración interreligiosa a través de la conferencia episcopal. Así es, sí. Fue muy interesante, además de emocionante, fue muy interesante el encuentro. Sí. Bueno, no sé. ¿Podría sumar algo? Gise, sí. Respecto al homenaje. Sí, respecto al homenaje del Holocausto, tiene un mensaje importantísimo. Es que se puede respetar al ser humano más allá de lo que profese cada uno, más allá de la religión que cada uno profese. Y Francisco todo el tiempo hizo alarde de esto, de respetar al otro, no importa si pertenecía a otra religión, si la apertura a todo, y ahí entra también el de todos. El mensaje es muy importante, y en Argentina habitualmente se hacen encuentros ecuménicos, al punto tal que terminó teniendo amigos de otras religiones. Así que eso también me parece que tiene un destaque importante. Las autoridades de las diferentes religiones le tienen un respeto muy grande, más allá de la religión católica, de las otras religiones en Argentina. Y digamos, es un homenaje a otra religión en un templo católico, apostólico romano. Y es en Argentina. Eso también habla de la apertura que hay en Argentina respecto a esto, porque amistades de otras religiones se dan inclusive entre vecinos. Nosotros somos bastante abiertos al respecto. Vos contabas recién tu experiencia con unos turistas que no querían entrar porque no sabían que estaba ese homenaje y que se llevaron la sorpresa. Fíjate que acá el templo está abierto y entran otras religiones también. Es un punto de interés internacional. Tanto el del Holocausto, el Holodomor, como el armenio, pero que dio el pie a eso y que tenemos que destacar. Todos ahí los guías entran y ese punto lo ven como algo destacado del templo, y lo es. Así es, totalmente. Es verdad, sí. En una entrevista que estaba viendo que le habían hecho a Vanessa ya hace unos años, justamente el periodista te preguntaba si la iglesia, si se cobraba una entrada, ¿no? Y vos aclaraste justamente esto que acaba de decir Jessica, que es un templo abierto al culto y al público, ¿no? Ese es el concepto de la Catedral de Buenos Aires. Así que, así es. No sé ustedes, colegas, pero yo he rescatado un montón de conceptos de este encuentro que me encantan, que los comparto absolutamente y que me van a servir mucho también para mi trabajo, no solo para mi vida. Totalmente.
Entonces, vamos terminando con este encuentro. Otra vez, muchísimas gracias, Norma, muchísimas gracias, Vanessa, por el tiempo, por compartir Gracias. los conocimientos, las experiencias, y bueno, es un tema que nos toca a todos, ¿no? Así es, los esperamos la próxima entonces con un nuevo tema. Recuerden que lo vamos a subir al canal de YouTube que tenemos desde el foro. Tengan un poquito de paciencia porque tiene su proceso y además con el trabajo de cada uno no tenemos el tiempo por ahí como para subirlo inmediatamente, pero bueno, lo vamos a estar subiendo en la semana para que lo puedan rever, ¿no? O lo puedan compartir con aquellos que quieran verlo, así que bueno. Sí, porque hubo mucha gente que nos dijo que no podía, pero que lo querían, nos pedían grabación, así que va a estar. Ya ahora estamos un poquito más cancheros que con la otra. Recordamos entonces el siguiente tema que fue propuesto por Gisela, por cierto, que es la Patagonia Rebelde, tema Osvaldo Bayer, y es bueno una guía que se ha especializado y que, a ver, Gisela, ahí tenés mayor información que yo. Sí, Beatriz o Betty es una de las guías especializadas en este tema, o sea, por el fanatismo que tenía o que tuvo a través de la lectura del libro de Osvaldo Bayer, viviendo en la Patagonia, empezó a investigar, se encontró con gente también apasionada de la misma manera que ella y empezaron a hacer un equipo, ¿no?, de investigación y crearon la ruta de ese encuentro, de esa revuelta del año 1921, que fue una de las más importantes en la Patagonia. Así que bueno, está súper interesante el tema, nos va a mostrar un circuito turístico que armaron especialmente para esto y que ofrecen a los turistas que visitan la Patagonia, así que no se lo pierdan, que va a estar muy bueno. No quiero spoilear más nada, porque si no les voy a contar. No, por favor. Y próximamente ya vamos a estar dando las fechas para el encuentro sobre el tema del turismo comunitario. También otro de los temas. Y vamos a contactar a gente de turismo comunitario en Buenos Aires, bueno, y así los temas que vayan surgiendo. La idea es no solo hablar desde Buenos Aires, porque bueno, en este punto Gisela y yo somos guías de Buenos Aires, sino como el foro es nacional, abarcar los temas nacionales que le interese y le compete a todos los guías, ¿no? Así que muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias a Alex Cantaruti, que está ahí también del otro lado, que él es el joven del grupo y nos ayuda con todo esto de... Bueno, Gise, vos también sos joven. Y Gracias. Ya me estaba ofendiendo. De armar, digamos, el Meet, de todo lo tecnológico, digamos. Algunos banners, algunas cosas. Ya también en breve vamos a estar sacando el Instagram, que yo lo armé como pude hace años, con decirles que ya ni me acuerdo la contraseña, pero lo vamos a estar poniendo en valor ahora estos días. Estamos trabajando en eso. Queremos que el foro sea algo bien inclusivo, que sea abierto, libre, para todos, para todas, las guías y todos los integrantes del turismo en general de nuestro país, ¿no? Alex es estudiante de turismo, entonces es importantísimo que él vaya viendo y le estamos dejando el legado a él, ¿no? Que es más importante que a las nuevas generaciones, que es algo tan importante. Exacto. Reivindicando el legado y la importancia, ¿no?, de la jerarquización de la profesión de todos los guías y los que se especializan y nos narran las historias y nos generan experiencias inolvidables que después uno va a poder a su vez transmitir, ¿no?, de generación en generación y que no se pierda hoy el Papa Francisco y mañana el próximo tema que se discuta, que se pueda transmitir desde la experiencia propia, desde las nuevas generaciones y que desde la academia, ¿no?, se aborden todos estos temas con la importancia que significan y revalorizando todas las profesiones dentro del turismo, porque cada uno que compone esta cadena tan grande, tan abarcativa y tan transversal a otras profesiones también, creo que es un punto también de encuentro que hoy nos unió hoy con Vanessa y con Norma desde sus experiencias, y creo que eso se tiene que seguir profundizando y seguir llevando a otros aspectos y a otra reivindicación y a otra revalorización de todo el sector y de todos los actores profesionales
que hoy están componiendo este sector tan importante para nuestro país y que sin duda hay que, bueno, defender y tenerlo en alza, ¿no? Levantar esa bandera de el turismo, lo importante que es y todo lo que puede abarcar y cómo nos puede encontrar desde cada uno desde sus experiencias. Así que, bueno, agradecerles también desde mi humilde lugar a Vanessa y a Norma por hoy estar con nosotros y a todos los que se conectaron y para escucharlas de primera mano sus experiencias y como siempre a Malvi y a Gise agradecerles, ¿no? por haberme convocado a ser parte de este espacio tan importante y tan revalorizante para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, que tengan una muy linda noche y a reflexionar por ahí un ratito también. Nos estamos viendo, gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao, buenas noches. Chao, Jessy. Ahí te mandaron un saludito a vos, Jessy. Bueno, No sé si lo leíste. no llegué a leerlo. Dice, un gracias especial a Jessica, que cada vez que me acerco con una consulta se hace un tiempo para responderme. Un abrazo entonces a quien escribió. Ahí conocí varias caras igual. Bien, bien. Bueno, nos vemos.